Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy Antonio Díaz, pastor de Iglesia Cristiana Coram Deo. Es un placer poder servirles mediante la predicación de las Escrituras. Y este es un momento muy esperado para mí, pues desde la primera vez que platiqué con sus pastores, con Shaun, con Billy, con Brandon, estuvo en mí el deseo de poder servirles a ustedes a través de la predicación de la Biblia. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Espero que muy pronto mi esposa Dina y yo podamos estar con ustedes visitándoles allá en Charlotte. Para nosotros será un gran placer poder hacerlo y juntos poder adorar a Dios. Quiero platicarles un poco y rápidamente sobre Coram Deo en la Ciudad de México. Justo hoy, 4 de julio, estamos cumpliendo 2 años en la plantación y estamos muy felices, muy contentos de ver cómo Dios sigue mostrando gracia con nosotros. La Ciudad de México, déjenme les platico, es una de las macrometrópolis que tiene 22 millones de habitantes aproximadamente, de las cuales, si somos generosos, solo 4% se consideran cristianos. En la zona donde estamos, en la zona de Coram Deo, donde queremos impactar, hay un promedio de 6 millones de habitantes, de personas, y únicamente hay 5 o 6 iglesias con una sana doctrina, tratando de impactar con el Evangelio. Todo esto es un gran reto, pues es una ciudad que, aunque ha sido visitada desde hace mucho tiempo por misioneros y denominaciones, únicamente se han enfocado a las zonas marginadas de la ciudad y no han tenido un principal enfoque en otras áreas de la ciudad. Aquí el 90% aproximadamente profesan el catolicismo romano. Y desde hace mucho tiempo, el catolicismo romano ha estado en un sincretismo derivado de nuestras raíces prehispánicas. Así que tenemos un gran reto. Queremos influir positivamente a la Ciudad de México. Lo queremos hacer mediante la declaración y la proclamación del amor de Jesús, de forma natural y misional. Queremos predicar el Evangelio, queremos generar discípulos, identificando y desarrollando líderes, plantando iglesias que planten más iglesias. Queremos siempre estar orando a Dios para que extienda misericordia a todos los habitantes de la Ciudad de México y sean alcanzados, esperando la obra redentora del Espíritu Santo. Dios ordena los tiempos, los lugares en donde las personas viven y ha ido posicionándose justo en este momento en nuestra educación, en nuestro entrenamiento, en nuestras experiencias y en nuestros sueños. Mi esposa y yo tenemos ese llamado a plantar iglesias, que planten más iglesias y una pasión por hacer discípulos, que hagan más discípulos, con la finalidad de saturar a toda la Ciudad de México. Dios nos ha ayudado con esa visión para poder establecer su reino aquí en la ciudad, así como en el cielo, tal como se observa o lo observamos en Apocalipsis 7, donde cada tribu, lengua y nación adora alrededor de su trono, reunidos porque Jesús ha salvado gente de toda tribu, lengua y nación por su evangelio. No podemos solos, necesitamos ayuda. Y es por eso que quiero compartir con ustedes el siguiente pasaje y juntos veamos esa verdad. Así que por favor, vamos a empezar y acompáñame con tu Biblia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 9 al 22. Efesios 2, versículos 9 al 22. He titulado este mensaje como La familia de Dios, una nueva comunidad en Cristo. Así que leamos juntos. I will try to do in English in this portion, okay? Ephesians 2, 19 to 22. So then,
You are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Let's pray. Amado y soberano Dios, te ruego establezcas en nuestros corazones la verdad revelada en tu palabra. Padre, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo mediante este siervo tuyo. Te suplico que todos los que escuchemos este mensaje entendamos que somos una familia y que tú nos das esa identidad. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. En pocos lugares me siento más seguro que cuando estoy en mi casa y con mi familia. No importa si llueve o si hubo tal vez una inundación, estando yo en mi casa con mi esposa y con mis hijos, no importa lo que pase afuera. También puedo decir que estando en lugares donde hay muchos desconocidos, la sensación que yo tengo o que he experimentado es de cierta extrañeza, cierta incomodidad, y simplemente tengo muchas ganas de abandonar ese lugar. En un trabajo anterior que tuve hace muchos años, en una ocasión estuve de viaje en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Y viajaba mucho para Centroamérica. De lunes a viernes yo estaba en otro país, siempre de hotel en hotel, y me sentía como un completo extraño. Realmente no me gustaba hablar con muchas personas, a pesar de que era el mismo idioma. Obviamente yo era extranjero, no tenía un lugar propio. En una ocasión, estando ahí en San José de Costa Rica, después de trabajar salí, quería yo tomar algo y no había comido, así que me fui a un restaurante que estaba cerca del estadio del equipo nacional de fútbol. Y ese día, yo no sabía, jugaba la selección de fútbol de Costa Rica contra la selección de Panamá. Y hay mucha rivalidad en estos dos equipos. Así que yo entré a este restaurante, estaba solo, pedí una pizza, una bebida. Y justo empezó el partido de fútbol y en unos minutos el restaurante se había llenado de simpatizantes del equipo. Los aficionados del equipo llegaron con sus banderas, con gritos, con mucho júbilo. La verdad es que me impuso cierto temor. Estaba yo rodeado de gente extraña y simplemente pedí mi cuenta, y justo cuando yo pedí mi cuenta, todo el mundo quedó callado. Y los que estaban a mi alrededor, al escuchar mi acento mexicano, dijeron: ¿eres tú mexicano? La verdad es de que pagué y salí muy rápido de ese lugar. Estaba lloviendo muy fuerte, así que me crucé la calle. Había de estas tiendas como 7-Eleven y ahí me metí. Ellos no supieron para dónde fui. Yo no sé cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero salí de ahí, gracias a Dios. Hay lugares en donde ser extranjero es sinónimo de peligro, de no tener un lugar seguro, un lugar estable, en donde nos sintamos en casa y en familia. Y la idea anterior al pasaje que acabo de leerles indica que judíos y gentiles ahora están en un nivel de igualdad total. Y esto es posible mediante la nueva identidad espiritual llamada iglesia. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, de que ahora la familia de Dios está
conformada por nosotros. Por lo tanto, somos una nueva comunidad en Cristo. Así pues, empieza el versículo. El apóstol Pablo utiliza el así pues. Y antes de eso, Pablo describe paso a paso lo que Cristo hizo para acercarnos a Dios y a su pueblo. Cristo abolió la ley de los mandamientos, creó una sola humanidad nueva en lugar de dos, reconcilió a ambas con Dios y predicó la paz a los que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Entonces ahora podemos entrar de lleno y decir, así pues, como dice Pablo, ¿qué es lo que podemos ver como un logro de nuestro Señor Jesucristo y de su predicación de paz? Justo lo que dice el versículo 19. Ustedes los gentiles, ya no son extraños ni extranjeros. Ya no somos visitantes sin derechos legales. Nuestra condición cambió radicalmente. Es como cuando a un extranjero lo detienen en otro país por ser físicamente diferente. Y esta persona saca su ID y les muestra que es ciudadano de ese país. A diferencia de ese ejemplo, ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios de una manera que nunca lo habíamos hecho antes. Aún mejor que con nuestra familia carnal, mejor que en tu casa, mejor que en tu país. Lo digo seriamente, nos es difícil asimilar esto, pero si estás tú sentado ahí escuchándome, es porque estás mejor allí donde estás que en cualquier otro lado, que en cualquier otra ciudad, que en cualquier otro país, que con cualquier otra persona o con tu misma familia. Lo que vemos en estos 4 versículos del 19 al 22 son 3 modelos de iglesia desarrollados por el apóstol Pablo, que también están desarrollados en muchos otros pasajes de la Biblia. Una nueva familia judeo-gentil se presenta como el reino de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios. Y este primer punto, el reino de Dios. Según el versículo 12 anterior, los no creyentes o los gentiles no tenían acceso al pueblo de Dios. Carecían de un estado y no tenían nacionalidad, simplemente eran extranjeros. No tenían esa ciudadanía de Israel. Y si tú comparas el versículo 12 con nuestro versículo 19, podrás entenderlo. El versículo 12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y nuestro versículo 19 dice, así pues, ustedes ya no son ni extraños, no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Pero ahora les dice que ya son ciudadanos de los santos, es decir, somos parte del pueblo santo de Dios, de la nación santa al reino de Dios. Y la palabra ciudadanos, conciudadanos, aparece únicamente en el Nuevo Testamento. Este reino de Dios no tiene territorio jurídico o una estructura espiritual. El reino de Dios es Dios mismo gobernando a su pueblo y dándoles todos sus privilegios. La iglesia no ha de dividirse en miembros de primera, los judíos convertidos al cristianismo, y cristianos de segunda clase, los gentiles convertidos. Las condiciones de admisión son iguales para todos. Fe en el Señor Jesucristo, una fe que obra por el amor. Así que hagamos una pequeña pausa. ¿Cuántas veces hemos condicionado a las personas a venir a Cristo? ¿Cuántas veces ponemos condiciones no bíblicas y categorizamos a nuestros hermanos en la fe? Por favor, ten cuidado de no ser un divisor y estar pecando contra el trabajo del Espíritu Santo, el cual es unir.
Imagínate estar en la mesa donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Él vive dentro del Imperio Romano, que está en su máximo apogeo, pero Pablo visualiza otro reino. No es un reino judío, no es un reino romano, sino es un reino internacional, es un reino interracial, algo más esplendoroso y duradero que cualquier reino terrenal. Estos miembros, estos ciudadanos del reino de Dios, ahora somos libres y estamos seguros. Estas palabras de que ya no somos extranjeros ni extraños, sino que somos ciudadanos, hacen un contraste perfecto, nuevamente, de la vida fuera de Cristo y la estabilidad que nos da de ser parte de esta nueva sociedad de Dios. Ya no necesitamos pasaporte, ni visa, ni ID. Ya tenemos nuestro certificado de nacimiento, sellado con la sangre de Jesús. Es tiempo de vivir así, creyendo verdaderamente que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Te ves así? ¿Qué es lo que te hace dudar de esto? ¿Qué está impidiendo que lo creas y que lo vivas? ¿Alguna religiosidad? ¿Algún pecado? El otro punto tiene que ver con la familia de Dios y es la segunda parte del versículo 19. Ahora Pablo cambia el ejemplo y usa otra metáfora. Somos miembros de la familia de Dios y lo hace con un ejemplo más personal, más íntimo. Una cosa es vivir en tu país y otra cosa es vivir en tu hogar con los tuyos. Pues aún dentro de tu propio país hay divisiones. Una cosa es un reino y otra cosa es una familia. Y en Cristo Jesús, ya sean judíos o gentiles, descubren que son más ciudadanos bajo su gobierno. Y ahora son todos hijos de una sola familia. El versículo anterior, el versículo 18, habla sobre nuestra privilegiada entrada al Padre. En el capítulo 1, versículo 5, habla de las bendiciones de ser adoptados en su familia. Y versículos más adelante, del capítulo 3 y 4, Pablo también va a hablar sobre Dios como Padre de todos. Pero el énfasis de nuestro pasaje no está muy enfocado a la paternidad de Dios, sino más bien está enfocado a la hermandad, la que está encima por cualquier barrera racial. Hermanos, palabra muy famosa entre los cristianos. La familia es la unidad más íntima de una sociedad. Ahora hablamos de hermanos y hermanas, estamos hablando de miembros de una familia. Es un término más cariñoso que decir ciudadanos. Hey, ciudadano Sean, ¿puedes orar con el ciudadano Billy? No decimos así, decimos hermano. Y es la palabra más común usada en el Nuevo Testamento para hablar de los cristianos. La categoría o el rango es lo mismo. Está expresando un concepto en un lenguaje más íntimo. El apóstol declara que estos que antes eran gentiles, ahora son miembros de la familia de Dios. Aunque haya favoritos entre tus hermanos, son iguales. Sus padres les cuidan o les cuidaron por igual y les mantenían por igual. Al menos dentro de una familia tradicional no hay rangos. Ahora ya sabes con mayor profundidad por qué nos decimos hermanos. Es más profundo que solo decir, es que somos hijos del mismo Padre. Claro que sí, pero es importante que veas el porqué de este amor fraternal. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 19:29? Déjame leerlo. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo en lo personal, yo Antonio, no veo a mi hermano desde hace mucho tiempo, mi hermano de sangre. Llevamos caminos muy distintos,
Pero Jesús me ha dado esta familia, me ha dado la familia Coramdeo y ahora la familia de Redemption. Yo te pido que abraces con gozo a tus hermanos fuertemente al final de esta reunión. Dios te los ha dado. Esa debería ser la principal característica o una característica especial por la cual seamos reconocidos los cristianos como una nueva sociedad. Y el punto 3 tiene que ver con el templo de Dios, los versículos 20 al 22. En esencia, la iglesia es una comunidad de personas, pero podemos compararla con diferentes ejemplos. De hecho, si lo analizamos, comparte muchos aspectos de un edificio, especialmente con un templo, como ahora lo ejemplifica Pablo. Recordemos que el templo de Jerusalén fue por siglos el centro de la identidad de Israel como pueblo de Dios. Si ahora había un pueblo nuevo, ¿habría entonces un templo nuevo? Sí, pero ahora no sería físico. El pueblo nuevo no se trata de una nación nueva, sino de una nueva humanidad internacional. Pero ¿no pudiéramos tener un lugar físico como ciudadanos de esta nueva humanidad? ¿Cuál será nuestro templo ahora? Nuestro lugar de reunión. En los versículos 20 al 22, Pablo desarrolla una visión detallada. Se refiere al fundamento y a la piedra angular del edificio. Se está refiriendo a esa estructura como un todo, detallando las piedras individuales, cómo están su cohesión, su crecimiento y su función, y hasta de manera somera habla de su futuro. No debería poder construirse edificio sin un sólido fundamento, sólido y estable. Ejemplos tuvimos muchos aquí en la Ciudad de México en el 2017 de edificios que se cayeron después del sismo que tuvimos. Se vinieron abajo. Si tú recuerdas el Sermón del Monte y la parábola de los 2 hombres que construyen casas y de la importancia de hacerlo sobre la roca, Mateo 7:24. ¿Sobre qué roca está edificada tu casa? ¿Sobre qué roca está edificada la iglesia? Fíjate en el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Apóstoles y profetas tenían un rol de enseñanza. Es claro que el fundamento de la iglesia no son personas ni los cargos que ocupan, sino la instrucción que ejecutan. Pensemos en los apóstoles y profetas como maestros inspirados de la revelación divina. Así que el término apóstol no se refiere a misioneros o plantadores de iglesias o líderes cristianos. Se refiere al grupo pequeño y especial que Jesús eligió, llamó y autorizó para enseñar en su nombre. Y que además fueron testigos oculares de su resurrección. Era un grupo formado por 12 personas, más Pablo y Santiago. Lo que ellos enseñaron, esperaron que la iglesia lo creyera y lo preservara. También que aquellos que dirigían las iglesias obedecieran esta instrucción. La palabra apostolicidad, según el credo niceno o el credo de Nicea, que fue una declaración de fe adoptada por el emperador Constantino en el año 324 después de Cristo. La iglesia tiene 4 pilares. Es una, es santa, es católica, que es derivado del griego católicos, que significa universal, y es apostólica. Esto significa que la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles, su testimonio de la manifestación de Dios en Cristo, y mantiene así su doctrina y práctica. La apostolicidad marca la diferencia entre la iglesia verdadera y otros cuerpos no legítimos que pretenden pertenecer a ella. La apostolicidad también se refiere a la participación en la misión de la iglesia de proclamar el evangelio a todo el mundo. La palabra profeta también se refiere a maestros inspirados
a quienes la palabra de Dios les llegó y que transmitieron fielmente. Esta combinación de apóstoles y profetas pudiera reunir al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento como base de la enseñanza bíblica. Todo esto significa que la iglesia está construida sobre los escritos del Nuevo Testamento. Y aquí está, aquí lo tienes. Estos son los documentos fundacionales de la iglesia, tu Biblia. Así que una vez construido el cimiento de un edificio, este no se puede cambiar o sustituir. De igual forma, el fundamento del Nuevo Testamento de la iglesia no puede ser violado o cambiado, ni adicionado, no se le puede sustraer o modificar palabras por ningún maestro erudito. La iglesia se mantiene o se cae según la dependencia fiel de las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas y que vemos bien preservadas en el Nuevo Testamento. La piedra angular es igual importante y crucial, pues es parte del fundamento, es indispensable para la construcción de un edificio, pues le ayuda a mantenerse en pie y también lo alinea. Obviamente la piedra angular del nuevo templo es el mismo Cristo Jesús, con la intención de mantener unido al templo que comienza a crecer. Esa es la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo, según el versículo 21. Así que unidad y crecimiento. Van unidos. Unidad y crecimiento van unidos. Y es Jesucristo la clave de ambas cosas. Y en este caso, al tratarse de una construcción, que fue un ejemplo utilizado por el apóstol, un edificio depende 100% de estar asentado firmemente sobre cada unión del edificio. De igual forma, Cristo es indispensable para la unidad y el crecimiento de la iglesia. Ve el versículo 22. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. El apóstol Pedro también utiliza este ejemplo de la imagen de la iglesia como un edificio, describe a los miembros como piedras vivas, con lo que se está edificando una casa espiritual en 1 de Pedro 2, 4 y 5. Estas piedras se edifican en Cristo, conjuntamente, así como nosotros. Antes no estaba permitido el paso de los gentiles al templo, pero ahora no solamente somos admitidos, sino que somos piezas activas de la construcción del templo de Dios. Y Cristo es la clave. Cristo es la clave de la solidaridad judeo-gentil. Él es la piedra que une más piedras. Ahora, el propósito de este nuevo templo, al igual que el anterior, es ser la morada de Dios. Sabemos que Dios no habita en templos físicos y que el que quiera morar dentro del cuerpo como un santuario es símbolo de querer manifestar su gloria entre su pueblo. Este cuerpo es la iglesia universal diseminada por todo el mundo. Es esta iglesia local. Esto es la familia de Dios. Vive en nosotros, estando de manera individual como una comunidad. Y quiero concluir con esto. Cuando Pablo escribió esta carta, en ese tiempo había 2 templos en Éfeso. El templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y el de Jerusalén, construido por Herodes el Grande. Había muros que dividían el acceso a los gentiles y indirectamente ellos dividían el acceso hacia Dios. En este templo de Jerusalén, Dios recibió la gloria por siglos, pero no la recibió tal como fue revelada en Jesucristo el Mesías. 2 templos, uno pagano y uno judío, uno para los paganos, otro para los judíos. Ambos fueron construidos
por sus devotos como residencia divina, pero ambos estaban vacíos del Dios viviente. Ahora sabes que toda la iglesia esparcida por la tierra es habitación del Dios viviente. Dios busca que su pueblo sea un modelo visible del Evangelio para que la demás gente vea un modelo efectivo de la reconciliación. Pero ¿de qué sirve evangelizar si no somos una iglesia que viva el Evangelio? Resulta estéril si no tenemos una pizca de integridad cristiana, porque por un lado decimos que Jesús murió en la cruz para abolir las divisiones y que creó una nueva humanidad de amor, y por el otro lado nos contradecimos al mostrar nuestras barreras doctrinales, nuestras barreras raciales, económicas y sociales, y lo que es mucho peor, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia. No debemos ser perfectos para predicar el Evangelio de Jesús, pero no podemos predicarlo al tolerar nuestras imperfecciones. Debemos tomar conciencia de las fallas que tenemos. Debemos asimilar que ofendemos a Cristo al no actuar como una familia, como hermanos. Debemos llorar con hermanos al ver la distancia que tenemos entre ellos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si no estás sintiendo ese dolor, preocúpate, algo no está bien. Te invito a que nos arrepintamos de lo fácil que ponemos pretextos, de lo fácil que devaluamos nuestra integridad, de lo fácil que es aprobar fracasos y de poner pretextos de nuestros pecados más viles. Como dice John Stott, hay otra cosa más urgente hoy por el honor de Cristo y por la extensión del Evangelio, que la iglesia sea lo que debe de ser. Debemos trabajar en que se nos vea como una única humanidad nueva, un modelo de comunidad humana, una familia de hermanos y hermanas reconciliados que aman a su Padre y se aman mutuamente. Debemos proponernos hacer algo al respecto, y ese algo es saber que no podemos hacerlo, que Cristo ya lo hizo todo, que somos incapaces de ser íntegros, dignos, útiles, fieles, buenos hijos y buenos hermanos. Estamos corrompidos y lo único que sale de nosotros como familia es corrupción. Cuando dependemos de Cristo y reconozcamos que somos un verdadero fraude, entonces el mundo verá que Cristo sí es esa piedra angular que nos guía, nos dirige y nos sostiene, y solo allí Dios recibirá toda la gloria. El edificio no está completo aún, sigue en construcción, para que un día seamos un templo santo en el Señor. Necesitamos a Cristo como nuestra piedra angular. Let's pray. Amado Jesús, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, a ser la familia que tú quieres que seamos, a amarnos como tú quieres que nos amemos. Queremos amarnos con absoluta sinceridad y que no olvidemos nuestra identidad cristiana como hijos adoptados por el Padre mediante Jesús. Aliéntanos, Dios, a mostrar amor más allá de nuestra comodidad, a amar sacrificialmente a nuestros hermanos en Cristo. Señor Jesús, queremos ser más como tú, queremos actuar como tú, amando a toda familia cristiana, a todos nuestros hermanos de nuestros vecindarios, de nuestra ciudad, de nuestro país y fuera de nuestro país. Gracias por tu amor y sacrificio en la cruz. Que no se nos olvide lo que tú hiciste por nosotros y que en gratitud a ello actuemos conforme nos lo pides. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. God bless you, iglesia. Dios les bendiga y espero pronto poder conocerles en persona.